Eran nuestros oyentes, la opinión de todos, y ya tenemos con nosotros, llegando de la lechería y con el facón entre sus dientes, Leonardo Castañino con su micro de historia. Sí, yo iba a hablar de Alejandro Heredia, que precisamente el 12 de noviembre de 1838 muere asesinado, ¿no? Alejandro Heredia era un caudillo federal de los más cultos de la época. Del norte argentino. Claro, era doctor de Derecho de la Universidad de Córdoba. Inclusive era protector de Alberdi y le enseñó las primeras letras de latín, o sea que no era ningún ignorante, ¿no? Usted sabe que Heredia se lo mandó a Facundo Quiroga, y Facundo Quiroga, Alberdi, fue el que le bancó los estudios. Por eso, y fue el que lo inició en el latín, o sea que era una persona muy culta. Además, los gobernadores de Salta y Jujuy, porque él era gobernador de Tucumán, pero los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca lo habían nombrado protector de esas provincias. Después, en mayo de 1837, Rosas lo designa comandante del ejército de la Confederación, que estaba en guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz. El general Santa Cruz. Ahora, Heredia, que tenía un cierto idealismo, era una persona, digamos, tirando al pacifismo, quería integrar, incluso lo había dicho y se lo había dicho a Rosas, quería fusionar los dos partidos, unitario y federal. Entonces empezó a arrimar gente unitaria también al gobierno. Pero Rosas, que tenía una sagacidad habitual para ver esas cosas, inusual para ver esas cosas, lo advierte. Primero le dice en una carta que le manda a Stanislao López, le dice: deduzco de toda esta cadena de sucesos que el señor Heredia ha estado y está rodeado de unitarios que no cesan en acecharlo, que al fin le han de dar el pago con la perfidia y ferocidad que acostumbran, entre tanto que él creía haber hecho, como me dijo en una carta, una fusión de partidos para darme a entender que lejos de tener que temer, debía esperar mucho de ellos, porque no hay alguien que les quite de la cabeza a algunos de nuestros federales el sistema de cortesías y miramientos indebidos y perjudiciales con que esa clase de hombres hipócritas, en sus palabras y modales, mientras que no pueden obrar a cara descubierta y sin ninguna decencia, porque en su corazón son la quintesencia de la moralidad. Eso es lo que dice Rosas de los unitarios. No estaba equivocado. No, eso se lo manda en una carta a Stanislao López. Y después le advierte a él directamente, en otra carta que le escribe, en 1837, en junio de 1837, le dice: es fuerza de su índole y de los sentimientos suaves y generosos que le imprimieron en su educación. No llega a penetrar ni a persuadirse usted bien a fondo de toda la perversidad y asedia de los unitarios. Y le advertía además que le podría llegar a suceder lo mismo que le pasó a Dorrego y a Facundo, ¿no?, que lo asesinaron. Y efectivamente, el 12 de noviembre de 1838, un fin de semana, Heredia iba a una quinta que tenía en Lules a caballo con el hijo, lo asaltan, lo atacan y lo matan. El que lo ataca fue el comandante Gavino Robles, Vicente Neirot, Lucio Casas y Gregorio Uriarte. Heredia recibió un pistoletazo en la cabeza y quedó malherido, incluso quedó 2 o 3 días ahí, que incluso las alimañas lo comieron, lo hicieron... Lo desguazaron. Una parte. Sí, lo mutilaron, digamos. Y después, el instigador de todo esto fue Marco Avellaneda, que era el padre de quien Nicolás, fue presidente. de Nicolás Avellaneda. De Nicolás. Entonces, a este Marco Avellaneda lo llevan a juicio en Metán en el año 41, y tiene hace una defensa de lo más inverosímil, porque la verdad que no tenía forma de defenderse, porque estaba tan evidente todo lo que había hecho, porque incluso había vitoreado a los que lo habían matado, había dicho que había muerto el tirano cuando entró a Tucumán, después, porque él también
dice que había ido a Lules a pasear y justo lo vio, en fin. Entonces en el juicio declara esto, Marco Avellaneda, dice que aceptó haber prestado sus caballos a los asesinos sin conocer sus propósitos, porque los asesinos iban con caballos que se hallaba en el lugar del crimen de casualidad porque cabalgaba a Lules a visitar un pariente que no identificó. Explica que entró a Tucumán con los asesinos de Quiroga gritando ha muerto el tirano, porque lo obligaron a seguirlos y tuvo miedo, que reunió esa noche a la legislatura para elegir nuevo gobernador presionado por los asesinos, y que ni entonces ni nunca denunció ni persiguió a Robles por estar muy atemorizado. Entonces yo digo, esta es una declaración de culpabilidad y de cobardía además, porque la cuestión que Marco Avellaneda fue declarado culpable y condenado a muerte como instigador y principal culpable de la muerte de Heredia. Que Heredia había sido también, al igual que La Torre, hombres que habían estado en las patriadas con San Martín. Claro. ¿no? Sí, parte del ejército del norte, habían estado, se habían destacado en la lucha del ejército del norte. Realmente una pérdida valiosa. Un hombre valioso. Un hombre valioso. Bueno, fíjate vos que todos los hombres valiosos, algunos se fueron de enfermedad, como el fraile Aldao. Sí. Pero cuando fueron desapareciendo esos hombres leales a Rosas y valiosos, porque el fraile también fue uno que combatió al lado de San Martín, ahí fue donde empezó a flaquear el poder de Rosa para la unificación porque le creaban focos. Sí, Rosa estuvo durante todo el periodo. La muerte de López también primero fue Quiroga, después también la muerte de López lo afectó, ahí después fue en una cueva de conspiradores. Sí, durante el gobierno de Rosas prácticamente no hubo ningún día que no hubiera un atentado, un complot o una batalla, una guerra, permanentemente. Y hay una cosa llamativa, si vos lees, por ejemplo, el libro de Alcibiades Lapa, hace como una especie de reseña de Urquiza, de muchos, ¿no? Como una especie de biografía corta, y de Urquiza precisamente dice que entró en la masonería en 1847, que fue cuando Urquiza se empezó a poner, cuando hizo el tratado de Alcaraz y cuando se puso a poner en contra de Rosas. Coincide exactamente. Incluso le van aumentando grados en Caseros, en Pavón, etcétera, ¿no? Cuando cumplen órdenes.